Hola, estamos en el día 20 de la serie Camino Limpio, parte 2. Hoy partiré desde el Burgo Ranero a Mansilla de las Mulas. La etapa de hoy será de 19 kilómetros más o menos. Trataré otra vez de meterme en el camino romano, o mejor dicho, la ruta trajana. El camino es amplio y con eras por ambos lados de la calzada. Llegaré a Mansilla de las Mulas para luego tener cerca a León, donde espero disfrutar de su ambiente callejero. Como siempre, recoger la basura entra en mis planes. Acompáñame. Durante mis largas horas caminando en los caminos que atraviesan los extensos campos de la meseta, me preguntaba por qué a la mayoría de la gente no le importa el cambio climático. ¿Por qué soy casi el único que hace esto en este camino, por el que circulan más de 150.000 personas al año? ¿Por qué a la mayoría de las personas les es indiferente la contaminación ambiental, el consumo en exceso, el abuso animal, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de plástico en los océanos, etcétera, etcétera? Esto ocurre hoy en día, cuando el 99% de los científicos del mundo advierten que si los humanos seguimos con el modo de vida que hoy en día tenemos, muy pronto el planeta Tierra será inhabitable para nuestra especie. Es casi un suicidio colectivo de la especie humana, algo sin precedentes en una especie animal, por lo que hasta ahora sabemos. Esta reflexión me deja apesadumbrado y muy preocupado por las generaciones venideras. Yo no soy científico, ni tuve una formación que tenga algo que ver con el ecologismo. Solo me di cuenta de que hay un problema real en el sistema en el que vivimos, y mi reacción fue hacer algo al respecto, aunque solo fuera recoger basura para salvar pequeños ecosistemas que están amenazados. También uso mi bicicleta para desplazarme en la ciudad y tengo mucho cuidado de no usar plástico de un solo uso. Cultivo algunos vegetales en un pequeño huerto y reciclo y reuso lo más que puedo. Sin embargo, mi sueño es poder informar a todo el mundo de los temas que hay con respecto al desastre ambiental al que nos dirigimos. Y sueño que con este canal de YouTube y haciendo lo que estoy haciendo, muchas personas se van a motivar y en el camino muchos se unirán a mi causa. Sin embargo, no está siendo así hasta ahora. Pero yo voy a seguir haciendo esto que estoy haciendo y voy a añadir más cambios a mi modo de vida para disminuir mi impacto al medio ambiente. Al principio de esta reflexión decía que no entendía el porqué de la indiferencia de muchas personas. Sin embargo, creo que puede ser porque los científicos no son capaces de penetrar en los medios de comunicación. En mi opinión, el tema medioambiental debería de ser los titulares de todos los periódicos y televisiones del mundo. Sin embargo, los temas de interés en general son otros. ¿Por qué? Alguna respuesta que se me ocurre es que los periodistas no saben lo suficiente sobre este tema y no lo saben comunicar de una manera comprensible a las audiencias. También el tema del cambio ambiental deprime a las audiencias y los jefes de las grandes cadenas de televisión y de los periódicos y revistas presionan para que se hablen de otras cosas. Por lo tanto, las personas no estamos bien informadas sobre el tema. A esto sumamos los grandes negacionistas, que son muy poderosos.
Estos son los productores de petróleo y algunos gobernantes que hablan mucho y hacen muy poco. Ahora lo que barajan es que el cambio sería demasiado caro y lo dejan en manos del individuo, o sea, cada uno de nosotros. Y aquí es donde la mayoría de las personas se sienten abrumadas y piensan que una persona sola no puede hacer nada. Por eso yo os invito a hacer algo. Comienza con pequeños cambios. Infórmate sobre este tema. Toma este problema como algo tuyo, que te pertenece y que te involucra. Creo que solo así podrían cambiar las cosas en este momento. Hola, ya llegué a mi destino, Mansilla de las Mulas, un pueblo medieval por donde pasa el río Esla. También lo menciona el Codex Calixtinus como la octava etapa de Santiago. En 1181, Fernando II de León le da fueros y amuralla a esta ciudad. Es conjunto histórico, artístico y bien de interés cultural. Tiene dos iglesias del siglo XIII y un museo etnográfico. Hoy la etapa fue rápida y con pocos pueblos, más bien ninguno, porque fui por la ruta romana. La basura fue escasa al principio y luego en la carretera ya encontré un poco más. Ahora quiero descansar y comer algo. Hasta mañana.